Bueno, y aquí estamos nuevamente con todos ustedes y con nuestro invitado, Isaac Rubnik. ¿Cómo le va, Isaac? Director del ISEPSI. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Bueno, me alegro mucho. Estuvimos charlando un poco con la audiencia sobre el instituto y a qué se dedicaba, pero usted nos podrá contar seguramente con un poco más de detalle y de información de qué se trata, a qué se dedica el instituto. Bueno, el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana trabaja sobre algunos indicadores, sobre todo sobre estudios de la situación entre los sectores que están más debajo de la línea de pobreza o ligados a las situaciones comprometidas desde lo social. Hace muchos años que venimos trabajando un índice que es el de los precios, en nuestro índice se llama índice barrial de precios, y relevamos todos los meses los valores de los productos de la canasta básica de alimentos en los negocios de cercanía de los barrios populares de distintas ciudades del país. Lo hacemos, por ejemplo, en el conurbano de la provincia de Buenos Aires, que es uno de los más antiguos. Ahí lo venimos haciendo desde el año 2011, y en este momento lo estamos haciendo con esas características que te decía, en 16 ciudades, en 16 ciudades de la Argentina. Es una herramienta muy importante para los vecinos y vecinas de estos barrios. Dicho sea de paso, el relevamiento lo hacen los propios vecinos. Es un instrumento muy importante, una herramienta muy importante, porque ahí, a través de esa evaluación, se puede saber exactamente cuál es la variación, cuál es la magnitud de la variación de los precios de los alimentos en los negocios donde habitualmente compran. Claro. Entonces, eso es un elemento importante para evaluar hasta qué punto las asignaciones sociales, los planes de trabajo, el empleo en distintos sectores a los que pueden acceder, el trabajo en la construcción, el trabajo en la gastronomía, etcétera, las remuneraciones, las jubilaciones, todas estas remuneraciones, cómo van evolucionando también, y si las aumentos, los incrementos que se les van otorgando, que van obteniendo, realmente tienen un correlato con lo que con el aumento de los precios de los productos de las canastas básicas. Claro. Eso es una de las investigaciones que hacemos, y que tiene un carácter continuo, porque se hace durante todos los meses del año, los 12 meses del año. Se hace siempre en la última semana del mes, salimos a buscar estos precios. Claro. Después, ahora estamos en pleno proceso de culminación de otro indicador que también venimos haciendo hace bastante tiempo y que se hace semestralmente, que es el indicador barrial de la situación nutricional. Lo que hacemos con este indicador, el año pasado no lo pudimos hacer, claro, por la situación de la pandemia, las restricciones que había por la pandemia. Pero lo que consiste es empezar a medir a niños, niñas y adolescentes de 0 a 18 años. Eso se compara con una tabla donde están los pesos y
tallas de los chicos y adolescentes que corresponde a cada una de sus edades. Y obviamente de ahí, confrontado con la realidad de cada una de las personas medidas y pesadas, se puede observar si están en una situación que se corresponde con su edad, o tienen un peso mayor o un peso menor, o su talla es más pequeña y no se corresponde con su edad. Y esto obviamente en la mayoría, en la inmensa mayoría de los casos, en las situaciones que no se corresponden con lo que debería ser para su edad, en la inmensa mayoría de los casos, a veces no es solo por esa causa, pero en la inmensa mayoría sí, la causa por la cual no corresponde a su talla y a su peso es por situación de alimentación. La alimentación no es la que necesaria, indispensable para aportar al crecimiento en sus distintas franjas etarias, y entonces se producen este tipo de fasajes que en general después, obviamente, porque se producen en la etapa de desarrollo, trae como consecuencia efectos muy negativos para su salud y para su desarrollo, hasta llegar como persona adulta. Ya si ha transcurrido toda esa etapa en situaciones complejas, seguramente va a tener también consecuencias de salud en su etapa de adulto. Isaac, si yo perdón que lo interrumpa, pero esto me parece una pregunta interesante para hacerle. ¿Puede ser que la Argentina ya haya pasado por esto en la década fines de la década del 90? Sí, que nos hemos encontrado ya con algunas generaciones de argentinos con esta dificultad. Claro. Para ilustrar, nosotros ahora hicimos un relevamiento en finales del año pasado y principios de este año, entre diciembre, fines de diciembre y febrero. Es el último relevamiento de este indicador nutricional. Pesamos y medimos 50.000 chicos en 20 provincias, y los resultados son de incremento de la malnutrición respecto al relevamiento que hicimos en el año 2019. Ajá. En el año 2019, en general, los niveles de malnutrición estaban en porcentajes de alrededor del 36%, 36,7 si mal no recuerdo, y ahora llegamos al 42%, un porcentaje, una suba de más o menos 5 puntos en el último año y medio. Obviamente ahí mediaron las situaciones que generó la restricción que generó la pandemia, la falta de trabajo, las dificultades económicas en general que tuvo toda la población, pero muy especialmente los sectores de menores ingresos. Ahora, esto se da, y ahí voy en alguna medida a la pregunta que vos me haces. Esto se da sobre una población que viene teniendo estas situaciones de malnutrición, de pobreza y de indigencia desde hace muchos años. Hay un núcleo duro que se sigue manteniendo en esa situación de necesidades básicas insatisfechas, y sobre esa base una crisis muy profunda como la que tuvimos que atravesar el año pasado, pero que además veníamos de una crisis fuerte también ya en desarrollo en los años 2018, 2019, los dos últimos años del gobierno anterior.
ahí sobre esa crisis permanente de los últimos 3 años, esas crisis se montaron sobre una situación en que ya había un porcentaje importante de la población que vivía en esa situación. Y esto también tiene un correlato con las estadísticas oficiales, con las estadísticas del INDEC. Claro. El INDEC dio a conocer ahora, hace poco más de un mes, la incidencia de la pobreza y la indigencia durante el año 2020. Y ahí claramente se muestra de que terminamos el 2019 con un aumento importante de la pobreza durante los últimos años del gobierno anterior, que llegó en 2019 por encima de la pobreza en el país por encima del 25%. Empezamos el primer semestre del año pasado, el 2020, ya con una parte importante de ese semestre dentro de las condiciones de pandemia. Llegamos ahí alrededor del 40% de la pobreza. Y finalmente, el último semestre del 2020 terminamos con el 42% de pobreza. Dentro del 42% de pobreza hay una parte importante de la población que llegaba en el primer semestre a 8,5 y en el segundo semestre al 10,5, de personas y familias que están en la indigencia, o sea, no tienen recursos suficientes para sostener su alimentación. Con lo cual, cuando uno ve todos estos números puestos sobre una mesa, es un rompecabezas cuyas piezas encajan perfectamente. O sea, sí, claro. Indigencia en aumento, situaciones de indigencia en aumento permanente y situaciones de malnutrición también en aumento permanente. La malnutrición se da entre las familias de estas características, de malnutrición de estas características, y entre estos sectores se da justamente entre las familias que están en la indigencia. Sí, el observatorio de la UCA también se ha sumado con esa misma información, que del 40% de nuestros chicos en situación de pobreza, ¿no? No, lo de los chicos es incluso mayor, porque el 42% de la población es un promedio. Sí. Pero cuando se desagrega por edad, el porcentaje de chicos en situación de pobreza llega al 57%. Ah, la pucha. Claro, entre los chicos de 0 a 14 años llega ese porcentaje. O sea, es el 42% de toda la población y el 57% de esa población etaria, o sea, de esos chicos de 0 a 14. Exactamente. Claro, ¿y qué futuro nos puede esperar si no le metemos mano a eso, no? Es muy difícil. Claro, y yendo a lo que vos planteabas, de cómo si esto se repite sobre una situación que ya vivimos a finales de los años 90, en realidad, en alguna medida es así, pero también es cierto que desde el año 2007, cuando se generó, después de haberse generado durante la primera parte del gobierno que asumió en el 2003, un proceso de crecimiento virtuoso que llegó a todos los sectores de la población, lo que sucede a partir de ahí es que la pobreza que había llegado al principio de los años 2000 a un 60% de la población, baja rápidamente, en pocos años, a un 25% aproximadamente de pobreza en el conjunto de la población. Pero desde ahí en adelante siempre se mantuvo un poco más o un poco menos a través de los años dentro de esos mismos niveles. Y la indigencia como parte de ese 25%, nunca bajó por debajo del 5 o 6%. Entonces vos tenés ahí un núcleo duro
de la población, que no es poco, porque cuando hablamos de 5% de la población, hablamos de 2 millones de personas, claro, como mínimo, Dios mío, que siempre se mantuvieron en esa situación. Y claro, más o menos 50 veces la población de nuestra ciudad. Claro, por ejemplo. Medio de esa manera es eso, más o menos. Es terrible si uno lo mira de esa manera. Son 50 ciudades de Chacabuco en esa situación. Claro, en esa situación, y pero no son las mismas personas. Se han renovado. O sea, esas personas tuvieron hijos. Claro. Entonces llevan más de una generación viviendo en situaciones de indigencia. Entonces, cuando uno analiza cuáles son las perspectivas, tiene que considerar eso, que no es que, o sea, estas situaciones de crisis como la del año pasado provoca que mucha gente que antes estaba por arriba de la línea de pobreza, ahora cayó en situación de pobreza, ¿no? Y dentro de los pobres, quizás algunos que podían sostener su alimentación adecuada, durante este último año estuvieron más complicados. De hecho, por eso hay una demanda mucho mayor que antes de porciones de comida en los comedores comunitarios. ¿Por qué? Porque antes había una cantidad de gente y de familias que podían sostener su alimentación, y ahora entraron en una situación más complicada. Pero esas personas y esas familias, por lo menos una parte, se puede pensar de que esa situación para ellos ahora quizás sea transitoria. Claro. Se les cayó encima la crisis y se cayeron un par de escalones, pero en la medida en que se vaya abriendo las posibilidades de la economía, probablemente puedan recuperar y volver a tener como mínimo los recursos para alimentarse el conjunto de la familia. Ahora, hay un núcleo duro ahí que hace mucho que no tiene otra opción que buscar alimentación en los comedores, que hace mucho que reciben, que viven demandando y necesitando la atención de los municipios, de los movimientos sociales, de alimentación, de bolsones de comida, etcétera, etcétera, y que entonces son madres y padres que están en situación de malnutrición y que no pueden emerger por encima de la inseguridad alimentaria permanente en la que viven. Claro, yo creo que no hay peor cosa para una sociedad que no saber a dónde estamos parados, ¿no? Uh-huh. Y creo que la información que institutos como este pueden brindarnos tienen que ser de mucho valor, sobre todo para que de alguna vez consigamos como sociedad que las historias no sean tan cíclicas y no se sigan repitiendo como lo venimos comprobando durante los años para los que tenemos algunos años de vida y para las generaciones más jóvenes que tal vez no están en una función de gobierno, porque siempre son una ínfima minoría las que atraviesan su vida en vinculación a diferentes funciones del Estado, sino para las personas de la calle, como le decimos nosotros, la persona común, que pueda tener esta información para poder evaluar todo, ¿no? Para poder evaluar desde si vale la pena estudiar cuando el chico le dice, ¿y yo para qué voy a estudiar si de última después me van a pagar 2 mangos? O por ejemplo cuando le toca votar, o por ejemplo cuando le toca decidir qué va a hacer con su tiempo, ¿no? Uh-huh. Porque esta información nos permite ver que la movilidad social en nuestro país está casi fulminada. Realmente. Claro. Sí. La movilidad social de la que tanto hemos
hecho gala durante muchas décadas de que el hijo, la que dio origen al famoso libro de Florencio Sánchez, ¿no? Mi hijo el doctor, que es un libro muy chiquito y muy ameno, así que le recomiendo a la audiencia que trate de conseguirlo y leerlo, porque no es muy largo y es muy interesante ver cómo los inmigrantes, o sea, los que son ya muchos bisabuelos de gente de mi edad, que han logrado que sus hijos dejen de ser granjeros y pasen a ser profesionales. Y eso es lo que engrandeció nuestro país con la movilidad social, que ahora, con los números que usted nos cuenta, nos damos cuenta que está fulminada, sinceramente. Así es. Y esto es terrible como sociedad, no importa si somos peronistas, radicales, del PRO, del PRI, del PRA. Lo que importa es que vivimos acá y nadie puede ser feliz con una sociedad en estas condiciones. Entonces, tenemos que de alguna manera lograr ayudar. Y le hago dos preguntitas más para no quitarle tanto tiempo, Isaac, que usted ha sido sumamente generoso con su tiempo hoy. El ISEPSI comparte esta información con quiénes. No, bueno, primero es pública, o sea, la compartimos en las redes sociales del instituto, y después en este caso, en este último tiempo, nos incorporamos, nos convocaron a ser parte del Observatorio de Lucha contra el Hambre, o sea, desde el gobierno nacional. O sea, este gobierno cuando asumió convocó a la conformación de una mesa contra el hambre, y dentro de esa conformación, o en paralelo a esa conformación, se convocó a realizar, a conformar un observatorio. El observatorio tiene como objetivo ir monitoreando en tiempo real qué impacto efectivo van teniendo las políticas públicas que desarrolla el Estado para paliar esta situación. Y en ese contexto, comparte el observatorio, hicimos ahora este relevamiento de talla y peso que tuvo el alcance que explicaba al principio, y los resultados, obviamente, que presentamos esta semana fue con la presencia de representantes del Ministerio de Desarrollo Social, a los que le elevamos las conclusiones. Y bueno, obviamente el objetivo no es la mera denuncia, no es solo que se conozcan los resultados, sino que sobre la base de estas realidades se puedan mejorar, corregir las políticas públicas, que de hecho durante el año pasado y en lo que va de este año hay una cantidad de programas, una cantidad de orientaciones que van en dirección de paliar esta situación, y en todos los casos han tenido un impacto importante, pero obviamente, como nosotros venimos planteando, el impacto de la política pública el año pasado fue positivo, tuvo efectos de ayuda importante a las familias en esta situación, pero fue insuficiente, porque no alcanzó para detener la continuidad de las situaciones negativas, digamos, de que se aumentaron las situaciones negativas. Ahora le hago la última, salvo que usted nos quiera contar algo, que con todo gusto tiene la libertad de contarnos todo lo que piense interesante y no le hayamos preguntado.
pero esto creo que es fundamental también que lo conozca la audiencia. ¿Qué relación tiene el ISEPSI con el movimiento Barrios de Pie? No, bueno, nosotros somos parte, de hecho, del movimiento. Todas las investigaciones que llevan adelante los vecinos y vecinas de todo el país, de los barrios de donde habitan los sectores populares, los sectores de menores ingresos, los sectores más vulnerables de la población, todas las investigaciones que llevan adelante los vecinos y vecinas son parte del movimiento Barrio de Pie, y toda nuestra trabajo está instalada dentro de las planificaciones del movimiento y son parte del movimiento. O sea que el ISEPSI es el Instituto de Investigación del Movimiento Barrios de Pie. Claramente. No, esto es importante porque a veces la información que le llega a los vecinos es una información sesgada, ¿no? En donde parece que algunos movimientos sociales, no sé qué hacen los demás, pero sí lo hace, se dedican solamente a repartir comida. Y no es así. O sea, el trabajo que ustedes están haciendo es un trabajo científico importante, al punto de que el mismo gobierno lo utiliza para poder colaborar con el mejoramiento de las políticas públicas en este sentido. Y esto es bueno que las personas lo sepan, porque cuando nosotros vamos a sus casas y les hacemos las preguntas, que no piensen que lo estamos haciendo para justificar nada, simplemente lo estamos haciendo para poder colaborar con la solución de un problema muy serio, que es nada más ni nada menos que la pérdida de la movilidad social, que eso significa que el pobre alguna vez pueda dejar de serlo. Así es. Isaac, le damos un agradecimiento muy importante desde el programa El Ciudadano, para que lo volveremos a molestar un poco más adelante, para que nos siga contando sobre este trabajo tan importante que nos permite mejorar la vida de todos, ¿no? Así es, y obviamente les agradezco a ustedes que puedan, que están en condiciones de difundir toda esta información, que podamos tener este tipo de intercambio y llegue a sectores que habitualmente este tipo de información no llega. Así que muchas gracias y estamos siempre a disposición de lo que necesiten. Gracias, Isaac. Ha sido el señor Isaac Rudnick, director del ISEPSI para El Ciudadano.